Normas transitorias. Las normas transitorias son normas que definen cómo actuar en el periodo intermedio entre que una norma es eliminada y entra en plena aplicación la norma que la sustituye. Es decir, determinan los pasos a seguir en el proceso gradual de implementación de las normas, ya sea que éstas sean legales o constitucionales. Al periodo de funcionamiento de una norma se le denomina vigencia y a la eliminación de una norma jurídica se le denomina derogación. En esta cápsula abordaremos las normas transitorias dispuestas por la nueva Constitución y los pasos que se deberán seguir para que los cambios que ésta propone se concreten en caso de ser aprobada. ¿Cuándo comenzaría a regir la nueva Constitución? De ganar la opción apruebo, la nueva Constitución entraría formalmente en vigencia cuando se publique en el Diario Oficial, como ocurre con todas las leyes. En este acto quedará derogada la Constitución de 1980, así como sus reformas y leyes interpretativas. Lo anterior implica ciertas consecuencias inmediatas. Una de ellas es que los diferentes órganos públicos deberán adecuar su normativa interna a lo establecido en el nuevo texto. Es decir, se deberán revisar los reglamentos y decretos que no requieren para su modificación el desarrollo de un procedimiento legislativo en el Congreso, siendo eliminados o sustituidos aquellos que contradigan las normas de la nueva Constitución. Será responsabilidad de las jefas y jefes de servicio de los órganos cumplir con esta obligación. ¿Qué pasará con las leyes vigentes? En el caso de las leyes, la nueva Constitución dispone que el proceso de adecuación no será automático, sino paulatino. Lo anterior quiere decir que las leyes y normas que son aplicadas actualmente continuarán vigentes hasta que sean expresamente derogadas. Para organizar este proceso, la nueva Constitución dispone de algunos plazos y prioridades. Asimismo, se da lugar a la participación de la ciudadanía, pues las personas podrán presentar iniciativas populares de derogación de ley referidas a normas anteriores a la promulgación de la nueva Constitución por un plazo de 4 años. ¿Qué plazos se disponen para las modificaciones legislativas más importantes? Las normas transitorias disponen un plazo máximo en el que el presidente de la República deberá presentar los proyectos de ley que regulen ciertos órganos o materias. Así, tendrá 2 meses para presentar el proyecto que regule el funcionamiento de la Corte Constitucional. Dicha Corte deberá instalarse en el plazo máximo de 6 meses. Tendrá 6 meses para presentar el proyecto que regule la tramitación y fallo de la acción de tutela de derechos fundamentales. Tendrá 1 año para presentar el proyecto que regule la organización, funcionamiento y procedimiento de elección de los integrantes del Consejo de Justicia. Tendrá 1 año para presentar el proyecto que regule la creación de la Agencia Nacional del Agua. Asimismo, tendrá 1 año para presentar el proyecto que regule la creación del Sistema de Seguridad Social y del Sistema de Cuidados. Tendrá asimismo 1 año para presentar el proyecto que adecúe la legislación electoral a las normas de la Constitución. Tendrá 18 meses para presentar el proyecto que modifique la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia para incorporar los nuevos mecanismos de protección que consagra la nueva Constitución. Tendrá 18 meses para presentar el proyecto que disponga la creación del Sistema Nacional de Salud. Tendrá también 18 meses para presentar el proyecto que adecúe la legislación laboral a lo dispuesto en el artículo 47 que consagra el derecho al trabajo decente. Tendrá 24 meses para presentar el proyecto que disponga la creación del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Pública. 24 meses también para presentar el proyecto que disponga del Sistema Integrado de Suelos Públicos. Tendrá 24 meses para presentar el proyecto que adecúe la normativa de vivienda vigente a lo dispuesto en el derecho fundamental a la vivienda y en el derecho a la ciudad. También 24 meses para presentar el proyecto que regule la implementación de las autonomías territoriales indígenas. Y tendrá también 24 meses para presentar el proyecto que regule la organización, el financiamiento y las atribuciones de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría de la Naturaleza. La tramitación de estas leyes en el Congreso no podrá superar los 18 meses. De este programa podemos observar que el proceso de adecuación normativa y de implementación de los cambios constitucionales requerirá de una intensa pero paulatina actividad legislativa. Las prioridades de este proceso están puestas en aquellas medidas directamente vinculadas con las garantías de justicia, el cuidado del medio ambiente y, en especial, del agua, y la instalación de los sistemas que implementarán las políticas públicas en materia de derechos fundamentales. En lo que se refiere a la legislación electoral,
Como se señaló, el presidente de la República deberá iniciar el trámite legislativo en el plazo máximo de un año. Este proceso contempla también un plazo máximo para la realización de las siguientes elecciones. ¿Cuál es la fecha del siguiente ciclo electoral? De acuerdo a la legislación actual, el mandato de la mayoría de las autoridades electas es de 4 años. La nueva Constitución mantiene esta periodicidad. Por lo tanto, en el año 2024 votaremos para elegir a los gobernadores y gobernadoras regionales, alcaldesas o alcaldes, y a las concejalas y concejales. En el año 2025 votaremos para elegir a la presidenta o presidente de la República. El actual presidente no podrá postular a la reelección. Votaremos además para elegir por primera vez a los representantes que integrarán el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados y la nueva Cámara de las Regiones. Las disposiciones constitucionales relativas a la paridad de género y los escaños reservados para los órganos colegiados se aplicarán desde este ciclo electoral. De no promulgarse la ley respectiva, el sistema aplicado será el mismo que se utilizó para la elección de los convencionales. Adicionalmente, el Servicio Electoral deberá habilitar en el plazo de un año las modificaciones necesarias para habilitar el ejercicio del derecho al sufragio de chilenas y chilenos en el exterior. La implementación del Estado regional. Para implementar la organización político-territorial que dispone la nueva Constitución, las normas transitorias también indican pasos a seguir. Recordemos que el nuevo sistema estará integrado por las siguientes entidades territoriales autónomas. Regiones autónomas, cuya autoridad máxima es la gobernación regional, acompañada de una asamblea regional. Comunas autónomas, cuya autoridad máxima es la alcaldía, acompañada por un consejo comunal. Y las autonomías territoriales indígenas, cuya regulación queda entregada a la ley y por lo tanto deberá definirse en un proceso legislativo que contemple ciertas reglas. El primer paso para la implementación de estos cambios, dirigidos a la equidad territorial y a la efectiva descentralización del país, será la instalación, dentro de los primeros 3 meses de vigencia de la nueva Constitución, del Consejo de las Gobernaciones. Este Consejo estará integrado por todos los gobernadores regionales actuales y el presidente de la República. Para el avance del proceso de adecuación normativa, el Congreso y los órganos de la Administración del Estado deberán modificar, derogar y reemplazar, según se requiera, las normas que se refieren a la organización, el funcionamiento y la integración de los órganos del Estado regional y de las nuevas entidades territoriales. Este proceso deberá finalizar a lo menos 6 meses antes de la siguiente elección de autoridades en el año 2024. Respecto a la autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades territoriales, esta estará regulada en una ley que deberá ser tramitada y promulgada por el Congreso en un plazo máximo de 2 años. Su implementación será gradual y comenzará cuando las nuevas autoridades regionales y comunales asuman sus cargos. La implementación de las autonomías territoriales indígenas será el proceso más largo, pues estas se regularán en una ley que deberá considerar un proceso de consulta previa. La consulta deberá desarrollarse dentro de un plazo de 2 años desde la vigencia de la nueva Constitución. Considerando los resultados de la consulta, el presidente deberá enviar un proyecto de ley que regule la creación, formas de delimitación, funcionamiento de las autonomías territoriales indígenas, así como los mecanismos de resolución de contiendas de competencia entre estas y otras entidades territoriales. Desde la presentación de este proyecto, el Poder Legislativo tendrá un plazo máximo de 3 años para su discusión, tramitación y despacho. Es decir, por su complejidad, este proceso de regulación legal tardará como mínimo 5 años. Se debe aclarar que esta consulta indígena no es la única consulta ciudadana que deberá realizarse de acuerdo a las normas transitorias. En la nueva Constitución se fija también la realización de las siguientes consultas vinculadas a la organización territorial. Una consulta al pueblo Rapa Nui para definir el proceso de regulación de este territorio especial en el periodo de un año. Una consulta a las personas que habitan la provincia de Chiloé para definir la creación de la región autónoma de Chiloé en el periodo de un año. Una consulta a las personas que habitan en las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca para definir la creación de la región autónoma de Aconcagua, también en el periodo de un año. Con esto se abordan algunos conflictos territoriales de larga data, incorporando las visiones de la ciudadanía en la nueva organización del Estado. Los sistemas nacionales. Un aspecto importante para la efectiva realización de los derechos sociales propuestas por la nueva Constitución es la implementación de los sistemas nacionales.
Estos sistemas corresponden a una articulación de servicios prestadores, procedimientos y políticas públicas reguladas por la ley, destinadas a satisfacer derechos fundamentales como la salud, la educación, la seguridad social, entre otros. Para asegurar la efectiva realización de las modificaciones que permitan el funcionamiento de estos sistemas, la nueva Constitución establece también plazos máximos. La tramitación de la ley respectiva en estos casos deberá concluir en un plazo no superior a 2 años, contado desde la presentación del proyecto correspondiente. Por lo tanto, considerando los plazos para la presentación del proyecto por el presidente y para su tramitación en el Congreso, los sistemas nacionales deberían contar con su ley en los términos siguientes: los sistemas de seguridad social y de cuidado en un plazo máximo de 3 años, el Sistema Nacional de Salud en un plazo máximo de 3 años y medio, y el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Pública y el Sistema Integrado de Suelos Públicos en un plazo máximo de 4 años. Posteriormente se desarrollará el proceso de implementación para cada una de estas leyes. La Comisión de Transición Ecológica y la Comisión Territorial Indígena. Para avanzar en la solución de problemáticas definidas como prioritarias y con un fuerte contenido técnico y político, las normas transitorias disponen la creación de 2 comisiones: la Comisión de Transición Ecológica y la Comisión Territorial Indígena. Estas comisiones deberán buscar, a través del estudio y la negociación, alternativas para concretar paulatinamente los derechos que consagra la nueva Constitución en materia de protección del medio ambiente y reconocimiento del derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos originarios. Los plazos dispuestos son: en el plazo de 1 año, deberá convocarse la constitución de una Comisión de Transición Ecológica que dependerá del Ministerio de Medio Ambiente y estará integrada por académicos y académicas, organizaciones sociales, representantes de pueblos originarios y representantes de organismos públicos. Esta comisión deberá diseñar propuestas de legislación y de políticas públicas que permitan hacer efectivos los derechos de la naturaleza y los derechos medioambientales dispuestos en la nueva Constitución. En el plazo de 1 año, deberá convocarse la constitución de una Comisión Territorial Indígena, integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas, por representantes del Estado y por personas de reconocida idoneidad en la temática nombradas por el presidente de la República. Esta comisión deberá elaborar planes, políticas y propuestas de acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas para resolver la regularización, demarcación, reparación y, en su caso, restitución de las tierras indígenas. En caso de triunfar la opción apruebo, y tal como corresponde a un cambio de magnitud constitucional, se abrirá un proceso de adecuación de la legislación, la conducción política y de la administración del Estado. La nueva Constitución establece para esto un itinerario gradual de medidas. Esperamos que esta revisión les ofrezca información más clara de los pasos a seguir en este proceso y sus principales prioridades. En caso de triunfar la opción rechazo, la nueva Constitución no llegará a entrar en vigencia, por lo que este proceso quedará sin efecto. Legalmente, en este escenario, la Constitución actual seguirá plenamente vigente. Les recordamos que la nueva Constitución, como toda carta fundamental, ofrece un marco general de organización y funcionamiento, pero que corresponde a todos los órganos y agentes del Estado, así como a la ciudadanía, impulsar la materialización de estos cambios en la realidad. Para finalizar, les invitamos a leer la propuesta y conocer el contenido de estas y otras normas constitucionales.